¿Alguna vez te has preguntado qué valor tiene realmente la experiencia cuando todo parece girar en torno a reducir costos? No hablo solo de números en una hoja de Excel, sino del conocimiento invisible, del legado construido en silencio, de esas decisiones que mantienen a flote una empresa sin que nadie lo note, hasta que alguien decide prescindir de ti. Me llamo Carlos Slim Jr. No soy mi padre, pero sí llevé el peso de un imperio tecnológico en una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes de México, Grupo Vértice. Durante 20 años, fui el arquitecto del sistema que sostenía sus operaciones, desde el control de rentas hasta la automatización de mantenimiento. Lo diseñé pieza por pieza, lo protegí, lo hice crecer, y un día, sin previo aviso, me lo quitaron todo. Podemos contratar 5 becarios del TEC por tu sueldo. Eso fue lo último que me dijo el nuevo CEO antes de despedirme. Nada de reconocimiento, ni una palabra de agradecimiento. Solo eficiencia, métricas y sonrisas calculadas. Pero lo que no sabía era que había activado una cuenta regresiva. No hacia mi caída, sino hacia la suya. Esta es la historia de lo que ocurre cuando subestimas al que construyó el puente sobre el que caminas. Asentí en silencio, aún con el eco de sus palabras retumbando en mi mente. 5 becarios del TEC por tu sueldo. Así justificó su decisión Álvaro Hastings, el nuevo director general de Grupo Vértice. Recién llegado desde Nueva York, con un MBA en Harvard y la bendición de los inversionistas, llevaba apenas 6 meses en la empresa cuando decidió que yo era prescindible. Me observaba tras unos lentes minimalistas, con la seguridad artificial de quien nunca ha construido nada con sus propias manos. Nada personal, Carlos, es solo una cuestión de eficiencia de costos, dijo con esa sonrisa vacía tan típica del lenguaje corporativo moderno. Yo, Carlos Slim Jr., llevaba 2 décadas siendo el pilar técnico de esa compañía. Había creado, literalmente, el sistema que mantenía en marcha todas sus operaciones. Pero nada de eso importaba. Sentado frente a mí, él no veía valor ni trayectoria, solo una cifra demasiado alta en la hoja de Excel. A su derecha, Patricia, la directora de Recursos Humanos, me deslizaba una carpeta de cartón azul. Dentro, una carta de terminación, el cálculo de mis vacaciones pendientes y una oferta de indemnización. 2 meses de sueldo. También estaríamos abiertos a una consultoría temporal, por si la nueva área de sistemas necesita orientación. Lo dijo como quien lanza una cuerda sin intención real de que sea tomada. No respondí, ni una palabra. Solo tomé la carpeta y me puse de pie con calma. Mi silencio les incomodó. Tal vez esperaban rabia, acusaciones, amenazas legales. Pero no entendían que no estaba tranquilo. Estaba agotado. Había una diferencia. En el pasillo, me crucé con colegas que bajaban la mirada. Algunos intentaron esbozar una sonrisa. Otros simplemente fingieron no verme. Recogí mis cosas. 18 años de trabajo cabían en una sola caja de cartón. Al salir del edificio, me detuve frente a la sala de servidores. Era como mirar el esqueleto de algo que había construido con obsesiva dedicación. Ahí estaba mi huella, mi firma invisible en cada línea de código, en cada automatización que funcionaba sin que nadie lo notara. Al subir al coche, revisé mi teléfono. Ya había mensajes. Uno de Javier, el ingeniero de bases de datos que yo mismo había formado desde su primer día. ¿Qué pasó, jefe? Hay rumores. El equipo está en shock. Guardé silencio. No era momento para hablar. En casa, me senté en la terraza con un vaso de mezcal y la vista sobre la Ciudad de México iluminada. Mi esposa, Teresa, me tocó el hombro y preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? No supe responder. No aún. Pero una cosa era segura. Álvaro no sabía lo que acababa de perder. Ni siquiera imaginaba el tamaño del error que acababa de cometer. Empecé en Grupo Vértice cuando aún se llamaba Constructora Montesur, una firma mediana con oficinas en un edificio viejo de la Colonia del Valle y apenas 15 empleados. Fue don Ernesto Castañeda, el fundador, quien me entrevistó personalmente. Me dijo, con voz pausada y tono casi paternal, necesitamos a alguien que construya un sistema que crezca con nosotros, no alguien que solo mantenga computadoras, punto. Yo venía de un proyecto freelance con el Infonavit. Tenía 33 años y lo que más quería era crear algo duradero. No buscaba un empleo, buscaba una obra. Durante los primeros años, trabajé desde un cuarto de archivo reconvertido en sala técnica. Instalé desde los primeros routers hasta el sistema de gestión interna que manejaba desde solicitudes de arrendamiento hasta cronogramas de construcción. Con el tiempo,
Desarrollé una plataforma que conectaba automáticamente a los inquilinos con los proveedores de mantenimiento, enlazaba los pagos con el SAT y generaba reportes dinámicos que don Ernesto revisaba cada lunes con su equipo financiero. Todo desde cero, sin plantillas, sin bibliotecas externas. Código limpio y robusto, hecho para durar. Cuando abrimos el segundo edificio inteligente en Guadalajara, me convertí oficialmente en el arquitecto del sistema. Ya no era solo de sistemas. Era el tipo que hacía que todo funcionara cuando nadie más entendía cómo. Implementé redundancias, bases de datos distribuidas, protocolos de recuperación ante desastres. Creé un sistema que, literalmente, podía reconstruirse a sí mismo en caso de colapso. No porque alguien me lo pidiera, sino porque sabía que, en tecnología, los errores más caros son los que nadie prevé. Grupo Vértice creció. De 2 ciudades pasamos a 12. De 15 empleados a más de 600. Yo seguía ahí, sin grandes titulares ni apariciones en las presentaciones corporativas. Pero cada vez que un cliente hacía un pago sin fricción, cada vez que se procesaba un contrato automáticamente o se generaba una alerta de mantenimiento en tiempo real, ahí estaba mi trabajo, invisible, funcionando sin fallas. Cuando don Ernesto se retiró por motivos de salud, su hijo Álvaro tomó su lugar con una sonrisa brillante, trajes italianos y un discurso aprendido. No tardó en cambiar el nombre al Grupo Vértice y en atraer a capital extranjero. Al principio, parecía un impulso natural de crecimiento, pero pronto me di cuenta de que lo nuevo no siempre es mejor. La visión del hijo no era construir sobre lo sólido, sino reemplazar lo existente por algo más barato, más vistoso y mucho más frágil. No me preocupaba entonces. Conocía cada línea del sistema como la palma de mi mano, pero no había previsto que, para algunos, la experiencia se volviera una amenaza, y que lo que se construye en silencio puede ser destruido desde la ignorancia en un solo trimestre. Las primeras señales llegaron de forma sutil, casi imperceptible, como una gotera escondida detrás del muro. Primero fue la negativa al equipo de documentación que yo había solicitado hacía ya más de un año. Había propuesto contratar a 3 ingenieros técnicos dedicados exclusivamente a mapear, clasificar y documentar cada parte del sistema que habíamos construido en 2 décadas. Álvaro me escuchó, sonrió y dijo, «Es una excelente idea, pero ahorita estamos enfocados en captación de fondos. Lo vemos el siguiente trimestre». Ese trimestre nunca llegó. Después empezaron a llegar los consultores. Jóvenes, entusiastas, recién egresados del IPADE o del ITAM, llenos de términos como agilidad, escalabilidad instantánea, nube híbrida, soluciones llave en mano. Se sentaban conmigo, grababan mis explicaciones, tomaban notas y luego proponían reemplazar toda la infraestructura por plataformas estándar de mercado. Cuando les mostraba por qué eso no funcionaría, cuando les hablaba de las conexiones internas, los protocolos de seguridad diseñados específicamente para proteger datos de inquilinos, simplemente me respondían con una sonrisa. Sí, pero eso ya es muy legacy, ¿no crees? Poco a poco, me dejaron fuera de las juntas estratégicas. Ya no me copiaban en los correos. Los diagramas de arquitectura empezaron a redibujarse sin que nadie me consultara. Teresa, mi esposa, lo notó antes que yo. Una noche, mientras cenábamos, me dijo con voz tranquila, «Te están empujando hacia afuera. No lo ves, pero ya empezó». Yo me reí. «No pueden. Nadie entiende cómo todo esto se conecta». Ella bajó la mirada al plato. «Tal vez ese es precisamente el problema», respondió. Entonces vino la fase más desconcertante. Me asignaron 3 ingenieros junior, recién contratados, para que me ayudaran a revisar la arquitectura. Jóvenes brillantes, sin duda, pero sin experiencia real. Durante semanas los formé, les mostré cada capa del sistema, desde el backend hasta los módulos de contingencia. Ellos asentían, preguntaban, anotaban, pero yo sabía que no estaban entendiendo la lógica profunda. No era por falta de capacidad, sino por falta de contexto. Y sin contexto, un sistema como el nuestro es una selva impenetrable. Un viernes por la tarde, Álvaro pasó por mi oficina. Reunión rápida el lunes en la mañana. Nada grave, solo revisión trimestral. Dijo eso con el tono informal de quien no quiere levantar sospechas. Cerró la puerta con una sonrisa. En ese momento, supe que era el final. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. La decisión ya estaba tomada. Solo faltaba ejecutarla con cortesía corporativa. Ese fin de semana dormí mal. No por miedo, sino por una sensación amarga en el pecho.
la de saber que lo que uno ha construido con tanto cuidado puede ser desmantelado por quienes jamás entendieron su verdadero valor. La primera llamada llegó exactamente 14 días después de mi despido. Yo estaba en casa, actualizando mi currículum en una hoja que se sentía irónicamente vacía, cuando vi el nombre de Álvaro Hastings en la pantalla de mi celular. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Carlos, buenos días. Estamos teniendo algunos problemas con el portal de arrendatarios. El equipo nuevo está trabajando en ello, pero parece que hay ciertas secciones del código que no logran entender. ¿Tendrías unos minutos para orientarnos? Sería algo rápido. Borré el mensaje y seguí escribiendo. No era algo rápido. Nunca lo fue. Horas después, llegaron más llamadas, de recursos humanos, del director financiero, incluso de uno de los ingenieros nuevos. El tono pasaba de cordial a apremiante con cada intento. Por la noche, Javier, mi excompañero de bases de datos, me escribió por WhatsApp. Todo está colapsando. Las solicitudes de mantenimiento no se procesan y los pagos automáticos están fallando. Álvaro está perdiendo la cabeza. Al día siguiente, Patricia, la misma que me entregó mi carpeta de despido, me llamó con tono profesional pero tenso. Carlos, necesitamos discutir una posible consultoría. Sería temporal. El pago sería de $400 la hora, mínimo 4 horas por intervención. Le respondí con calma. Lo pensaré y te devuelvo la llamada. No lo hice. Lo cierto es que lo que estaban viviendo no era un error del sistema. Era una consecuencia. Durante años, me negaron apoyo para documentar cada capa del software. Lo sabían. Preferían seguir con todo en mi cabeza, más barato a corto plazo. Ahora que ya no estaba, todo lo que parecía automático se había vuelto incomprensible. En las siguientes 72 horas, las llamadas se duplicaron. Álvaro me escribió un correo completo con asunto en mayúsculas. Urgente. Sistema de pagos inoperante. Luego vino un mensaje de voz más corto, sin la arrogancia de antes. Carlos, lo que sea. Dinos cuánto. Solo necesitamos que vuelva a funcionar. Yo estaba sentado en la terraza, con el mismo vaso de mezcal y la ciudad iluminada a mis pies. Teresa me miró en silencio. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. Respondí sin levantar la vista. Están empezando a entender cuánto valía realmente mi trabajo. No sentí satisfacción. No aún. Lo que sentía era otra cosa. Una claridad fría, casi clínica. Ellos habían tomado una decisión. Yo también. La diferencia es que la mía no buscaba castigo, sino respeto. El respeto que jamás llegó mientras aún estaba dentro. 3 días después del último mensaje de Álvaro, recibí un correo inesperado. Venía de Alejandro de la Peña, director de tecnología de Red Inmuebles, una empresa mediana pero en crecimiento agresivo, con presencia en Querétaro, León y Puebla. El asunto del correo era breve. Nos interesa hablar contigo. En el mensaje, Alejandro me decía que habían seguido de cerca el crecimiento del Grupo Vértice en los últimos años y que sabían, por colegas en común, que gran parte de su éxito tecnológico se debía a una sola persona. Yo. Nos citamos a tomar café en una terraza discreta en Coyoacán. Llegó puntual, con una carpeta delgada en la mano y sin rodeos. Carlos, queremos construir algo serio. No una solución improvisada, no un sistema parchado. Queremos lo que tú hiciste allá, pero mejor. Me escuchó con atención mientras le explicaba los retos técnicos, los errores que no se deben repetir y la importancia de la documentación desde el día 1. Cuando terminé, sonrió y me dijo, por eso te necesitamos. No queremos empezar sin una base sólida. Queremos que tú la diseñes. Me ofrecieron el cargo de arquitecto jefe de sistemas, con autonomía total, presupuesto propio, un equipo a mi elección, salario competitivo, acciones y un contrato que garantizaban no solo libertad técnica, sino también protección ante cualquier intento de interferencia ejecutiva. Acepté. Lo primero que hice fue llamar a Javier, quien todavía resistía en vértice entre la crisis diaria. Le ofrecí venirse conmigo. Aceptó sin pensarlo. En menos de 3 semanas, recluté a 2 colegas más y juntos comenzamos la etapa 0. Diseño conceptual de un sistema modular, escalable y transparente. Nada de dependencias oscuras. Todo con trazabilidad, respaldo y, sobre todo, entendible por más de una sola persona. Mientras tanto, Vértice se hundía lentamente. Javier me escribía esporádicamente. Implementaron un sistema externo sin integración. Se está cayendo solo. Otras veces, contrataron una firma de recuperación. Carísima. No entiende nada.
Yo solo leía y seguía trabajando. Red Inmuebles me dio lo que Vértice nunca entendió: confianza real y visión de largo plazo. A los 45 días de iniciar, Alejandro me mostró un reporte. Clientes nuevos en puerta, entre ellos uno que me sonaba familiar: Residenciales Westfield, uno de los principales contratos que antes pertenecían a Vértice. «¿Están molestos con los errores del sistema viejo?», dijo. Nos preguntaron si estarías dispuesto a liderar su migración. Sonreí, no por orgullo, sino por la ironía. Lo que una empresa desechó sin pensarlo, otra lo estaba construyendo como piedra angular. Y esta vez no dejaría que el conocimiento volviera a ser invisible. Una tarde nublada, mientras revisaba los módulos de validación del nuevo sistema en las oficinas de Red Inmuebles, recibí una visita inesperada. Javier, con expresión tensa, sostenía una laptop bajo el brazo. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Nos sentamos en una sala de juntas vacía, y tras unos minutos de silencio, abrió la computadora y me mostró una serie de correos electrónicos extraídos del servidor antiguo de Vértice, donde aún tenía acceso restringido como parte del proceso de cierre. Eran comunicaciones entre Álvaro Hastings y el Consejo de Administración, fechadas casi un año antes de mi despido. En ellos, Álvaro presentaba un plan detallado de reducción de personal clave, argumentando que el sistema interno de TI era necesariamente complejo y dependiente de un solo individuo. Literalmente escribió: «Carlos ha diseñado una arquitectura hermética que lo hace indispensable. Eso es un riesgo, no un activo». En otro mensaje, prometía que con su salida podrían migrar a un sistema en la nube mucho más económico, gestionado por consultores externos. Leí cada línea con una mezcla de sorpresa y una extraña serenidad. No me enojó. En cierto modo, siempre lo supe. Pero ver esa traición escrita, fríamente calculada, tenía otro peso. Más aún cuando Javier deslizó el último archivo, un informe reservado que demostraba que el fondo de inversión dueño de Vértice planeaba vender la empresa antes de finalizar el año fiscal. El objetivo de la transformación digital no era modernizar, sino maquillar los estados financieros, reducir costos visibles y hacerla atractiva para una venta rápida. «¿Por qué me estás mostrando esto?», pregunté. Javier cerró la laptop. «Porque renuncié ayer. Y no soy el único. La mitad del equipo de TI ya se fue. Los consultores no entienden el sistema. El caos es total». Hizo una pausa. «Y además, Westfield está a punto de cancelar su contrato. Dicen que la plataforma es inestable, que hay errores en los cobros y que han perdido datos históricos». No me sorprendió. Yo había construido redundancias y protocolos que requerían precisión. Saltarse un paso, modificar sin entender, era como cortar un cable al azar en una bomba. Podía seguir funcionando un tiempo, hasta que explotaba. Javier siguió. Y una más. Revisando los logs de auditoría, encontré pruebas de que Álvaro comenzó la transición sin notificarte, sin respaldo completo, sin pasar por los estándares mínimos de migración. Fue todo improvisado. Sentí una mezcla de decepción y lástima. No por mí, por la gente que quedaba atrapada en medio, por los usuarios finales, por los colegas que intentaron advertir y fueron ignorados. Pero también supe que todo esto era ya irreversible. La lógica de negocio de Álvaro había sido tan implacable como miope. Y ahora, el sistema que despreciaron estaba cobrando cada centavo de esa deuda. Línea por línea, back por back, decisión por decisión. 2 semanas después de aquella conversación con Javier, Alejandro me llamó a su oficina con una expresión que ya conocía: mezcla de urgencia y oportunidad. Sobre su escritorio había una carpeta con el logotipo de Grupo Vértice, pero esta vez tachado con marcador negro, encima de otro más reciente: Red Inmuebles. «Acabamos de hacer una oferta de adquisición por Vértice», dijo sin rodeos, «a precio de saldo». La noticia no me sorprendió. Después de la salida de Westfield, el colapso operativo y la fuga de talento, el valor de la empresa se había desplomado. Lo que meses antes era un gigante inmobiliario con proyección internacional, ahora era una estructura vacía, disfuncional y sin confianza del mercado. Y sin sistema. Alejandro me miró con seriedad. «Si se concreta, quiero que tú lideres la integración. Nadie más conoce ambos mundos. Nadie más puede rescatar lo poco que aún vale». Acepté, no por revancha, sino porque sabía que, si alguien más tomaba esa transición, volverían a repetir los mismos errores. Esta vez, tenía la oportunidad de construir algo mejor desde las ruinas del error. La compra se cerró en 45 días. El anuncio fue interno, sin fanfarrias.
Pero cuando volví al viejo edificio de Vértice como director de integración tecnológica, las caras lo decían todo. Algunos empleados bajaban la mirada. Otros se acercaban tímidamente con un gesto de alivio. Los más antiguos, los que habían trabajado a mi lado durante años, simplemente me dieron una palmada en el hombro. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que esto no era una vuelta. Era un nuevo comienzo, bajo otras reglas. Recorrí el edificio, saludé a los pocos que quedaban. Me detuve frente a la sala de servidores donde todo había comenzado. Ahí seguían las máquinas que una vez diseñé y configuré línea por línea. Alejandro, que me acompañaba, me preguntó, ¿quieres entrar? Negué con la cabeza. No hace falta. Vamos a migrar todo. Ese sistema ya cumplió su ciclo. En la sala de juntas, reuní a lo que quedaba del equipo técnico. Me presenté sin formalidades. Muchos de ustedes ya me conocen. Algunos trabajaron conmigo, otros no. Pero desde hoy, esto cambia. No venimos a cortar, venimos a construir. Documentación desde el día 1, capacitación cruzada, procesos claros y 0 decisiones a puerta cerrada. Esto no se trata de corregir un error, se trata de que no vuelva a ocurrir. El silencio fue absoluto, y luego, como si alguien soltara la tensión acumulada, hubo un leve aplauso, no de celebración, sino de acuerdo tácito. Sabían lo que significaba ese momento. Esta vez, lo íbamos a hacer bien, con visión, con respeto y con memoria, porque hay errores que cuestan, pero también enseñan. Y esta vez, no íbamos a olvidar. Un año después de la adquisición, Red Inmuebles no solo había integrado completamente la infraestructura de Vértice, sino que también se había convertido en la empresa de gestión inmobiliaria más sólida y tecnológicamente avanzada del centro del país. El nuevo sistema funcionaba con fluidez, modular, transparente y, sobre todo, documentado. Cada componente tenía respaldo, cada proceso estaba explicado, y ningún conocimiento crítico dependía de una sola persona. Pero para mí, eso no era suficiente. Había una lección más que debía trascender los sistemas y servidores. Desde los primeros meses de interacción, propuse a Alejandro una idea que había estado madurando en silencio. Crear una división educativa interna, un programa permanente de formación para ingenieros de sistemas con foco en ética técnica, sostenibilidad, escalabilidad y responsabilidad. No se trataría solo de enseñar a codificar, sino de formar arquitectos capaces de pensar a largo plazo, de construir sistemas que resistieran no solo el paso del tiempo, sino también las decisiones erráticas de líderes mal informados. Alejandro lo aprobó sin dudar. Me dio libertad total para diseñar el currículo, contratar instructores y definir los valores fundamentales. Lo llamamos Fundamento, y su primera generación de aprendices fue seleccionada no solo por habilidades técnicas, sino por su disposición a trabajar con propósito. Uno de los primeros módulos que impartí personalmente fue sobre documentación, esa misma parte del trabajo que siempre fue ignorada, menospreciada, tratada como una carga. Comencé mi clase con una frase simple: el conocimiento no compartido es una amenaza. Y les conté la historia de cómo un sistema brillante, complejo y funcional se había convertido en un desastre por el simple hecho de que nadie quiso invertir en entenderlo. Fundamento no era un proyecto de relaciones públicas. Era mi forma de garantizar que lo que vivimos en Vértice no volviera a ocurrir, ni allí, ni en ninguna otra empresa que alguno de nuestros egresados tocara en el futuro. Cada estudiante salía con una formación completa, pero también con una misión: construir con conciencia. En esa aula luminosa, viendo a las nuevas generaciones tomar apuntes, cuestionar, debatir sobre arquitectura limpia, gobernanza de datos y prevención de errores sistémicos, sentí algo que no sentí ni al cerrar el trato de adquisición, ni al volver al antiguo edificio como líder: sentido. Porque el conocimiento sin legado es solo vanidad, pero cuando se comparte, se transforma en cultura. Y esta vez íbamos a dejar huella. Con el paso del tiempo, entendí que lo que me ocurrió en Grupo Vértice no fue una excepción, sino un síntoma de un problema más profundo. En demasiadas empresas, la experiencia es vista como un gasto y no como una inversión. Se valora lo inmediato, lo visible, lo cuantificable, pero se ignora lo invisible, lo estructural, lo que sostiene todo en silencio. Mi historia no es sobre venganza, ni siquiera sobre redención. Es sobre visión. Sobre lo que pasa cuando se construye con principios y no solo con presupuestos. Y sobre lo que se pierde cuando el conocimiento no se respeta. Hoy, desde Red Inmuebles y con el proyecto Fundamento, sé que estamos cambiando esa narrativa.
No porque queramos demostrar nada, sino porque sabemos que hacerlo bien desde el principio es la única forma de crear algo que perdure. Tal vez tú, que estás viendo esto, trabajas en una empresa donde te han hecho sentir prescindible. O tal vez lideras un equipo y estás decidiendo a quién escuchar. En ambos casos, esta historia es para ti. ¿Qué opinas tú? ¿El conocimiento profundo sigue teniendo valor o está siendo desplazado por la velocidad? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó esta historia, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Cada semana, una nueva historia real con lecciones que van más allá del escritorio. Nos vemos en el próximo video.